En esta ocasión me siento muy contento y me siento honrado de que nos acompañe desde Saltillo, Coahuila, una ciudad que comparte mucho con nosotros aquí en Tlaxcala, a la maestra de historia Alejandra Martínez. Maestra, muchísimas gracias por disponer de estos minutos para estar con nosotros. Bueno, pues el agradecimiento a usted por el contactarme, ¿no? Y darme este espacio para difundir un poquito de lo que conozco, de lo que he trabajado, de que desde que he estado en la licenciatura, ¿no? Y que posteriormente trabajé un poquito también en mi tesis de maestría. Excelente. Sin duda el tema de las migraciones tlaxcaltecas, mejor dicho, de la migración tlaxcalteca de 1591, que es la que llega por primera ocasión bueno, San Esteban de la Nueva Tlaxcala, ahora Saltillo, es lo que abre esto. Maestra, la escuchamos, por favor, si es tan amable. Ok, bueno, ya voy a compartir en grande. Bueno, en realidad mi charla o mi plática en este momento va a girar en torno a la fundación del Polo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, ¿no? Que hoy es parte de lo que es la ciudad de Saltillo, Coahuila. Pero para conocer, porque es importante conocer el Polo de San Esteban, pues es importante conocer cómo llegan familias tlaxcaltecas hasta acá, hasta muy al norte, ¿no? Y bueno, en primer lugar, pues se da justamente con lo que conocemos como la migración tlaxcalteca hacia la Nueva España, ¿no? Em, ¿Cómo es que se da esta migración, sobre todo a finales del siglo XVI, particularmente en 1591? Pues resulta que una vez que se da la conquista eh, del territorio que se le conoció como la Nueva España a partir de 1521, pues fueron expandiéndose, ¿no? Un poquito la corona española por acá en el territorio. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras van avanzando, expandiendo su territorio hacia el norte, se enfrentan con una región muy conocida y muy estudiada como la Gran Chichimeca, ¿no? ¿Qué era la Gran Chichimeca en ese momento? Pues era una región, un territorio que comprendía diferentes grupos nativos muy hostiles, ¿no? Que se rehusaban, en primer lugar, pues, a someterse bajo em, la policía, digamos así, la legislación política por parte de la corona española y también de la Iglesia Católica, ¿no? Que en ese momento fueron dos instituciones fundamentales para que se diera la conquista en lo que actualmente es el territorio mexicano. Pero bueno, retomando, pues es un territorio muy hostil en donde Claro. las autoridades españolas eh, les resultaba muy difícil poder poblar este territorio, no sabían qué hacer y qué es lo que sucede, pues que llega el virrey Luis de Velasco, ¿no? En su momento emprende un proyecto para poblar ese territorio, conquistarlo y posteriormente poblarlo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que se dan cuenta que para hacerlo posible, pues tienen que contar con apoyo, ¿no? ¿Y qué era ese apoyo? Pues los tlaxcaltecas. ¿Por qué es que las autoridades españolas, en este caso el virrey Luis de Velasco, termina por eh, integrar a los tlaxcaltecas en este proyecto? Bueno, pues resulta que los tlaxcaltecas, en primer lugar, pues habían demostrado ser leales a la corona española desde 1521. Claro. Posteriormente, fueron partífices en la conquista de otros territorios como Chiapas, Honduras, Guatemala, ¿no? Y además habían demostrado, por un lado, ser muy buenos agricultores y por el otro, ser muy buenos cristianos. Entonces, digamos que tenían dos elementos que en ese momento las autoridades españolas necesitaban para que se pudiera conquistar y finalmente poblar ese territorio, ¿no? Digo, al final de cuentas, ellos creyeron que por ser indios también podían servir como un ejemplo a los indios nativos de la Gran Chichimeca, ¿no? ¿En qué consistió este proyecto? Bueno, pues Luis de Velasco empieza una serie de negociaciones con el jefe de la República de Provincia, que en ese momento era Gregorio Naciano,
Son claro, una serie de negociaciones. ¿En qué consistieron esas negociaciones? Pues evidentemente en la reclutación de 400 familias tlaxcaltecas, ¿no? Que en ese momento fue todo un reto porque en Tlaxcala se había experimentado ya crisis demográficas que habían mermado en la población y era muy difícil reclutar 400 familias. Después de largos meses de negociaciones, pues tanto Luis de Velasco como Gregorio Nanciano aceptan reunir esas 400 familias, yo creo que más obligado que nada, ¿no? En este caso, del jefe de la República de Tlaxcala, y la idea era establecer pues 6 colonias o comunidades tlaxcaltecas en esta región, conocida como la Gran Chichimeca, ¿no? claro, A cambio de esas negociaciones, se les prometieron a las familias que emigraron hacia la Nueva España, o sea, al norte de la Nueva España, mejor dicho, un documento que se le conoce como las capitulaciones de 1591. Les dan una serie de privilegios, si queremos verlo así, entre ellos como montar a caballo, anteponer el título de don a sus nombres, pero entre los más importantes y que en realidad va a ser, en realidad como lo que va a permitir que San Esteban de la Nueva Tlaxcala sobreviva incluso hasta 1833, ya bajo em, el territorio que conocemos hoy México después de la independencia, ¿no? En 1821, pues fue que les van a conceder que estas comunidades iban a tener un cabildo autónomo, político y económico, iban a tener tierras y aguas propias y también iban a estar exentos de todo tipo de tributo y alcabala, ¿no? O sea, son 3 privilegios muy merecidos para estas claro. familias que se venían a aventurar a un territorio desconocido y sobre todo, pues muy hostil, ¿no? Y bueno, finalmente, pues ya se dan las negociaciones entre el virrey y el jefe de la República de la provincia de Tlaxcala. Se negocian que 400 familias aceptaron, obligados o no, pues venir acá el territorio norteño, ¿no? Esta migración se da a partir de junio de 1591, parten de Tlaxcala y pues llegan, o el punto en donde se iban a reunir estas 400 familias, fueron en Cuisillo, Zacatecas, ¿no? Una vez que llegan a Cuisillo, Zacatecas, un par de meses después, me parece, a partir de aquí, pues se van a estar dispersando familias para establecer las 6 comunidades, ¿no? Este mapa que lo hice yo, por cierto, para mi tesis de maestría, la idea es Bien, reflejar en los triangulitos en color negro, pues vemos las colonias que se van a establecer a partir de 1591, ¿no? Vemos que en gran medida se establecen en San Luis Potosí, claro, también en Zacatecas, un poquito de Durango, y bueno, pues la más lejana que se establece es en lo que en ese momento era el norte el norte de la Nueva Vizcaya, ¿no? Actualmente, que conocemos como Saltillo Coahuila, parte, que es donde se establece el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Es un recorrido, claro. pues vemos que bastante largo, muchas personas enfermaron a lo largo del trayecto. ¿Qué traían estas familias o estas 4 caravanas que salen desde Tlaxcala a Cuisillo y de Cuisillo de los diferentes puntos? Pues van a emigrar no solamente con su lengua nativa, también con su vestimenta, ¿no? Pero también con árboles frutales, con conocimiento o técnicas de obraje y producción de textiles. Bien, Y algo muy interesante y muy importante, pues el conocimiento de sistemas hidráulicos y canales que van a sí, establecer o van a realizar en cada uno de los asentamientos, porque es muy importante y porque recalco mucho esto, porque es a través de estos sistemas hidráulicos y a través de estos canales que van a establecer la agricultura en cada uno de estos comunidades, ¿no? ¿Y por qué es importante la agricultura? Bueno, pues a través de la agricultura los convierte en asentamientos autosustentables, ¿no? claro, Por lo tanto, al ser autosustentables, tuvieron muchísimas posibilidades
de ser asentamientos exitosos, como lo fue pues el pueblo de San Esteban, ¿no? Que desde 1591 hasta 1833 claro, tenía, pues digamos que vida propia, digámoslo así. Y bueno, ya hablando propiamente, una vez que desde Cuisillo, empiezan a migrar hacia otras comunidades, pues llegan algunas familias a lo que conocemos como el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, ¿no? ¿Cómo es que llegan estas familias aztecas hasta muy lejos? Yo creo que hasta muy al norte. sí, Bueno, pues resulta que en ese momento, a donde se establece, eh, estaba la villa de Saltillo. La villa de Saltillo estaba compuesta por familias españolas que durante la década de 1580, de acuerdo a Vitalecio Robles, este asentamiento español había sufrido entre 4 o 5 ataques por parte de los indios nativos, por lo tanto corría el riesgo de desaparecer, ¿no? Entonces tenemos a vecinos españoles que están desesperados porque no saben qué hacer para enfrentarse a estos indios nativos, así que Francisco Ordiñola, que en ese momento era el gobernador de la Nueva Vizcaya, pues digamos que se mueve un poquito y logra que un número de familias migre pues sí, prácticamente fundar un pueblo cerca de esta villa claro, que prácticamente estaba a un paso de desaparecer. Obviamente cuando llegan los tlaxcaltecas acá a este lugar, pues los vecinos españoles se comprometieron a darles tierras, aguas que eran parte de su propiedad para que vinieran los tlaxcaltecas, ¿no? Y bueno, como les comento, pues en realidad quien promovió el establecimiento de esta comunidad acá, pues fue Francisco Ordiño, ¿no? ya, Se dice que la mayoría de las familias que llegaron a establecerse en San Esteban, pues provenían del señorío de Tizatlán, ¿no? También se sí, dice que el nombre de San Esteban fue a pedimiento de los tlaxcaltecas que llegaron acá y justificaron que era el nombre de la cabecera a la que pertenecían, pues, en la provincia de Tlaxcala, ¿no? Entonces tenemos que en realidad el nombre que se le va a dar a este pueblo pues tiene un simbolismo identitario, ¿no? sí, sí, La fecha oficial de este pueblo pues se da el 13 de septiembre de 1591. Me encontré un documento muy interesante porque muchas fuentes establecían que eran 242 personas las que habían llegado a poblar el San Esteban, y me encontré un documento en el Archivo Municipal de Saltillo sí, de un historiador de acá que lo publicó en una revista que se llama Revista Coahuilense. Y él hace un listado de las personas que vienen, menciona los nombres de cada uno, menciona si eran niños, si eran niñas, si era casado, si no era casado. Y bueno, pues ya vaciando la información, pues me doy cuenta que llegaron 84 parejas, bien, 17 varones solteros, 33 niños, 22 niños y 3 frailes franciscanos, ¿no? Porque aparte en las capitulaciones los tlaxcaltecas habían pedido que quienes vinieran acá en cuestión de religión, que fueran los franciscanos. Entonces claro, tenemos que 3 franciscanos llegaron junto con las familias tlaxcaltecas acá, ¿no? Em, y bueno, aquí este mapa em, logré, el pueblo de San Esteban una vez que se establece se divide en 5 barrios, ¿no? bien, Eh, ajá, en este caso es barrio de San Esteban, barrio de Santa Ana, barrio de la Concepción, barrio de la Purificación y barrio de San Buenaventura. Hay una discusión de que probablemente el barrio de San Buenaventura se estableció como quinto barrio ya después, pero el pueblo de San Esteban está dividido en 5 barrios. Lamentablemente, no hay fuentes eh, que me den luz de dónde estaban establecidos 3 barrios que me faltan por ubicar. Solamente encontré la ubicación de 2 de ellos, que fue el barrio de San Esteban y el barrio de Santa Ana, que eran 2 de los barrios muy importantes ya, para el pueblo de San Esteban, ¿no?
Este mapa, que, que está un poquito mal, porque pues lo hice cuando estaba en la licenciatura, pues se ubican algunos lugares importantes, ¿no? Sí. Tenemos la parroquia San Esteban, que es el número uno, tenemos la Plaza de las Cruces, que era muy importante para el pueblo, que es el número dos, y bueno, entre otras. Pero lo que quiero que vean es justamente que el pueblo de San Esteban literal estaba pegado a la villa de Saltillo, ¿no? Vemos unos puntitos. En este caso, en ese momento era una sequía. Esa sequía dividía al pueblo con la villa de Saltillo. Yo les comentaba que eso sucedió porque pues, la villa de Saltillo estaba a punto de desaparecer debido a los ataques de los indios. En los tlaxcaltecas de San Esteban, pues llegaron a hacer un refuerzo militar para los vecinos españoles. En un principio, como en todo cuento, fue muy amigables los españoles, los tlaxcaltecas. ¿Qué es lo que sucede? Que con el paso del tiempo, pues empiezan a olvidar que el establecimiento de Saltillo se debe gracias a los Claro. tlaxcaltecas y empiezan una serie de disputas, ¿no? Por recursos naturales, por tierras y aguas, una lucha que desde que llegaron, creo que los tlaxcaltecas en 1591 hasta 1833, muchísimos litigios en cuanto a tierras y agua por parte de los dos Sí. bandos, ¿no? De parte de los dos asentamientos. Pero bueno, al final de cuentas, pues compartían una vida cotidiana, ¿no? Entonces, pareciera que se odiaban, pero pues al final de cuentas ambos se necesitaban Claro. mutuamente, sobre todo porque es un territorio que es en zona de frontera y todavía habían ataques de indios a Sí. ambos poblados, ¿no? Se empiezan a establecer milicias, por ejemplo, el pueblo de San Esteban tenía una milicia, la Villa Saltillo tenía otra milicia, y la verdad es que ambos se reforzaban en la cuestión militar, se protegían mutuamente y también llegaron a auxiliar a otros asentamientos aledaños, ¿no? Ya. Em, ¿Qué más? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala llegó a ser tan exitoso, eh, Exacto. Sí. pero tan exitoso, que demográficamente llegó a crecer demasiado. O sea, a las pocas décadas ya la población estaba creciendo, pues no puedo decir de manera acelerada, pero sobre todo en el siglo XVII, cuando no hubo tanta presencia de crisis demográficas, eso lo permitió que hubiera un crecimiento constante a lo largo del siglo XVII. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a crecer la población y las propiedades, el agua y las tierras son insuficientes para la población que está creciendo de manera acelerada, sobre todo, como les comenté, en el siglo XVII, que tuvieron que familias migrar hacia otros espacios. Por ejemplo, Sí. una vez que llega San Esteban en 1591, tenemos que 8 años después, así como lo vemos en este mapa, justamente, eh, imagínense la presencia eh, tlaxcalteca, no solamente San Esteban, sino en lo que viene siendo el noreste, Claro. actualmente el Sí. territorio mexicano. De San Esteban migran a familias tlaxcaltecas a lo que actualmente es Santa María de las Parras, perdón, actualmente, en ese momento, ¿no? En el 598 actualmente es Parras de la Fuente, de Parras Sí. bueno, de Santa María de las Parras. También llegó a crecer porque fue una colonia muy exitosa y de aquí pues emigran hacia Santiago del Álamo, actualmente Viesca, en 1731. Entonces digamos que San Esteban es como, si queremos verlo así como el abuelo o la abuela de Santiago del Álamo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas eran tlaxcaltecas. De San Esteban empiezan a migrar hacia otros lugares, tenemos a San Francisco de la Monclova, Nadadores, San Miguel de Aguayo, entre otros, em, que incluso hay un documento en donde un franciscano del pueblo de San Esteban deja constancia de que familias tlaxcaltecas de San Esteban de la Nueva Tlaxcala pues están migrando hacia otros lugares, ¿no? Em, y bueno, ¿qué se llevan en este caso también las familias tlaxcaltecas que están migrando hacia otros lugares como Santa María de las Parras, San Francisco de la Monclova?
se llevan sus pertenencias, pero sobre todo sus privilegios, ¿no? Que eso es como que Sí, lo importante de San Esteban. Entonces tenemos que durante los siglos XVII y todavía XVIII, em, digamos que el radio tlaxcalteca se está expandiendo por el noreste, ¿no? Sobre todo en lo que actualmente es el estado de Coahuila. Es decir, esta idea de que Tlaxcala ahorita es pequeño, pues claro que no, vemos que hay una fuerte presencia sí, tlaxcalteca en otros lugares, ¿no? Em, ¿Por qué los tlaxcaltecas de San Esteban lograron en ese sentido prolongar su existencia en 1873, además de ampliar su radio a otras latitudes del territorio noreste, en ese momento la Nueva España, actualmente México? Pues se debió a tres factores, ¿no? En primer lugar, es porque ellos conocían perfectamente, eran muy hábiles. Las autoridades de San Esteban eran unas personas que yo considero muy hábiles. sí, Sabían y conocían perfectamente el lenguaje burocrático, tanto de la corona española y posteriormente de las autoridades mexicanas, una vez que se da la independencia de México en 1821. En primer lugar, ellos sabían que una de las cosas que necesitaba la corona española era la defensa del territorio a través de milicias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los lugares a los cuales llegaron, una de las justificaciones que daban era que ellos servían como un cuerpo militar que defendía el territorio, ¿no? O sea, territorio ya conquistado y poblado bajo el dominio de la corona española. A cada uno de los lugares a los que fueron, pues apelaron a sus privilegios como aliados de la corona española desde claro. 1591 gracias a las capitulaciones, ¿no? Eso también les va a ayudar mucho para poder consolidarse en nuevos espacios y sobre todo prosperar, ¿no? Y por último, pues es que a la corona española les vendieron la idea de que creaban Claro, nuevos asentamientos, poblaban nuevos espacios, expandían el dominio de la corona española a un territorio en donde les estaba costando a las autoridades españolas expandirse, establecían un gobierno propio, económico y político, pero sobre todo eran asentamientos autosustentables a través del cultivo de la tierra, ¿no? sí, Entonces tenemos tres factores muy interesantes que al final de cuentas van a permitir que San Esteban de la Nueva Tlaxcala y los asentamientos que están surgiendo se establezca y permanezca, ¿no? San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue un pueblo que eh, sabía la importancia de preservar los documentos sí, históricos, ¿no? Es decir, tenían, por lo que he visto en los documentos, tenían un archivo muy bien organizado, tenían todo a la mano, es decir, si tenían algún problema con los de la Villa de Saltillo, ellos de que, bueno, aquí tengo un documento que me está diciendo que tengo tantos privilegios. Tengo este documento donde dice que esa tierra me pertenece. Esas aguas me pertenecen desde tal año, ¿no? Entonces, ellos tenían un archivo muy bien organizado. Lamentablemente, hoy en día, una vez que el pueblo de San Esteban se une con lo que en ese momento era la Villa de Saltillo y conforman lo que actualmente es la ciudad de Saltillo, se pierde parte de su archivo. No se sabe ya, dónde quedó. Probablemente hay algunos que se aventuran a decir que probablemente las autoridades saltillenses em, tiraron parte de ese archivo, no lo sabemos, pero lo que reflejan los documentos es prácticamente que tenemos un Tlaxcaltecas de San Esteban que saben negociar, o sea, que saben claro. negociar y sobre todo saben y conocen perfectamente el lenguaje burocrático, ¿no? O sea, no es mm, o sea, eso también te ayuda a entender, pues, por qué es que logran consolidar, bueno, Sí, permanecer hasta 1833, ¿no? Y permanecen hasta 1833 porque, pues, así lo estipula el Congreso del Estado de Coahuila en ese momento, ¿no? Que unieron, porque como eran dos poblaciones juntas, entonces la idea era que se unieran para formar una sola asentamiento, ¿no? bien, sí, Porque tenemos, ajá, yo creo que
si San Esteban estuviera al ladito de Saltillo, yo creo que hubiera sido ahorita el pueblo se hubiera convertido en una ciudad, ¿no? Y probablemente el legado cultural tlaxcalteca que aún permanece en la ciudad sería mucho más evidente, ¿no? Claro, sí, Pero bueno, lamentablemente le tocó unirse con, con la Villa de Saltillo y bueno, eso conllevó que paulatinamente se fuera perdiendo algunos elementos como la lengua, sí, como la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Muy característicos de los tlaxcaltecas, todavía en 1777. Y bueno, finalmente, ¿no? Tenemos a un San Esteban que en 1833 se une con Saltillo. Rodolfo Esparza, un académico que ha estudiado mucho también a San Esteban por su tesis doctoral, señala que San Esteban, una vez que se une con Saltillo en 1833, no se dio por vencido, es decir, siguió luchando, siguió en la cuestión política, intentando recuperar sus propiedades, tierras, aguas, hasta 1870, cuando finalmente la ley, pues lamentablemente, hizo que desistiera, ¿no? Pero o sea, 1870, prácticamente 50 años después de que se da la independencia de México, me parece extraordinario, porque también claro, refleja que los tlaxcaltecas que llegaron al pueblo de San Esteban, pues eh, realmente eran muy buenos negociadores, etcétera. Pero bueno, ya entrando en temas de legado cultural que todavía está vigente, aún aunque lamentablemente se unieron con Saltillo en 1833, todavía permanece. Alguno de ellos, lamentablemente los saltillenses no conocen que parte de algunas prácticas culturales forman parte de ese legado que trajeron los tlaxcaltecas desde 1591. Digamos que es un legado tanto tangible como intangible. Por ejemplo, tenemos como legado cultural las danzas de los matachines, que es algo mm, emblemático aquí en Saltillo, acá, sobre todo en las fiestas religiosas, ¿no? Tenemos los sistemas hidráulicos, por ejemplo, en el caso de Bustamante o en Parras todavía hay sí, vestigios. Tenemos huertas frutales en Bustamante, Nuevo León, es el claro ejemplo. Yo creo que si un día tiene oportunidad, no sé si ya ha ido a Bustamante, pero yo creo que ir a Bustamante dices, wow, lo que he leído en los documentos se ve reflejado en esta ciudad, ¿no? También tenemos la cuestión del zarape. Hay algunos académicos que dicen que probablemente no sean legados tlaxcaltecas, pero hay otros claro, que realmente están luchando fervientemente sí, para que este, se sepa, ¿no? Perdón, que el zarape forma parte. También dicen que hay prácticas de la medicina popular, ¿no? Sobre todo, pues eran pueblos indígenas que tenían ya algunos remedios que obviamente trajeron acá. El pan de pulque aquí en Saltillo es muy conocido y también es un legado cultural por parte de los tlaxcaltecas. Se dice que las mujeres eran quienes los preparaban acá, creo que también en Bustamante, y pues eran vendidos en las fiestas religiosas, ¿no? Y bueno, ya, para terminar, pues tenemos que en realidad cada una de las cosas que mencioné hace un momento, pues digamos que son expresiones culturales, artísticas, que pues forman parte de nuestro pasado saltillense. También como reflexión final, me gustaría apuntar que poco se sabe de la presencia de indios mesoamericanos como los tlaxcaltecas, ¿no? Que vinieron acá, no solamente Saltillo, sino Coahuila, Nuevo León, incluso Tamaulipas, y que pues prácticamente forman parte de la configuración o el desarrollo social pues de los norestenses, ¿no? Por claro, ejemplo, en Saltillo, Parras, Viesca, Monclova, bueno, Bustamante, Nuevo León, ¿no? Por ejemplo, son asentamientos que fueron muy exitosos hasta el punto que cada uno pues ya se convirtieron en ciudades, ¿no?
Obviamente cada una pues tiene cierto legado cultural que dejaron los tlaxcaltecas en su paso y que yo siempre les digo a mis amigos, familiares, colegas, de que ese meme de que Tlaxcala no existe, y yo claro que existe, y está presente aquí en Saltillo, está presente en Parras, está presente en Viesca, en varios lugares o ciudades norteñas, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que hay que empezar a reflexionar y que en realidad se divulga que en realidad Tlaxcala pues sí existe, ¿no? O sea, que la presencia tlaxcalteca rebasó los límites políticos de lo que actualmente es el estado de Tlaxcala y pues que está presente en muchos lugares, ¿no? Y que gracias a los tlaxcaltecas podemos decir que existe un Saltillo, que existe un Parras, que existe un Viesca, etc. Pero bueno, esa es Así es. mi, mi intervención por el momento. No sé qué les Muchísimas, pareció. muchísimas gracias. Muy interesante. No hay nada que agregar. Muy, muy bien explicado, muy amplio. Me quedo con algunas reflexiones muy interesantes de parte suya. De verdad, ha sido muy interesante, muy enriquecedor esta charla que usted nos ha proporcionado, usted nos ha dado esta ocasión. Pues yo le agradezco muchísimo, insisto, reflexiones muy interesantes que nos hizo sobre la presencia tlaxcalteca allá en Coahuila. No sé si quiere usted agregar algo. Pues nada, yo creo que y ya lo dije desde un principio, agradecida por este espacio. Acá en Saltillo sí hay como espacios para hablar sobre la presencia tlaxcalteca, pero me parece muy interesante que de Tlaxcala ya he visto que el gobierno ya está impulsando conocer un poquito la historia, que yo creo que es necesario, ¿no? Que allá en Tlaxcala se den a conocer en, en el país y sobre todo que los tlaxcaltecas conozcan que ese meme que está en internet y que siempre sale a la luz de que Tlaxcala no existe, pues sí, Sí, está presente en muchos lugares. Y así. claro que sí. Maestra de Historia Alejandra Martínez, yo le agradezco muchísimo en esta ocasión que nos haya compartido esta investigación tan amplia. Por supuesto que fue un resumen, una síntesis de todo lo que usted Ujú. sabe sobre el tema y ya la oportunidad de que podamos volver a platicar con usted. Nuevamente, maestra, muchísimas, muchísimas gracias. Que esté usted bien. Nos saludamos pronto, maestra. Ujú.